Shabbat Shalom, mis amados aquí Mahayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Vamos a iniciar la etapa de la administración. El tema es Matzó, Hamatzó, pureza de corazón. Baruch Hashem. Vamos a continuar con este tema como una preparación para la fiesta del Moedén de Pesach. Aleluya. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de Hakadosh Baruj Hu. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'zivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro rano de verso, toda Rabá Abacadosh, el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre, eternamente. Estamos en tu presencia en este día maravilloso para exaltar, bendecir tu bendito nombre. Ahora te pedimos tu dirección, tu guía Abacadosh, en la porción de la Torá. Seas tú hablándonos, dándonos entendimiento, sabiduría y discernimiento. Sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos. Todo sea hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, tomen asiento, por favor. Nos habíamos quedado en Tejilín Salmos, capítulo 42, verso 1 y 2, ¿correcto? Aleluya. Pueden sacar su cuaderno de apuntes, lapiceros, para que puedan anotar, aleluya, y después poder repasarlos y poder compartir también, aleluya. Así como estamos compartiendo también vía Facebook en esta semana, con relación, pues, a lo que es Navidad, lo que es también el 1 de enero, Baruch Hashem, 1 de enero dedicado al Elim, Dios Jano, Baruch Hashem, que lo cristianizó la católica romana, aleluya, que simplemente son tradiciones establecidas por el hombre, así como el Año Nuevo. Para nosotros, Rosh Hashanah, Año Nuevo, es en Aviv, Nisan, Baruch Hashem. Así como el mundo se prepara para este Año Nuevo, para esta Navidad de Tamos, nosotros debemos de prepararnos como el cuerpo del Mashiach para la fiesta de Pesach, porque la fiesta de Pesach trae o inicia con Rosh Hashanah y Rosh Chodesh. Baruch Hashem es una fiesta donde nos invita a Él, pero la humanidad no tiene en cuenta esa invitación que Él hace a sus moedín, a sus fiestas. La humanidad se desespera por celebrar, ¿no?, costumbres, tradiciones establecidas por el hombre. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que dice Jeremías, capítulo 17:5. Maldito el hombre que se deja guiar por el hombre. Baruch Hashem. Pues nosotros no nos dejamos guiar por el hombre, o no debemos de dejarnos guiar por el hombre, sino por la palabra, la Torá de Hakadosh Baruj Hu. Baruch Hashem, que en la Torá, en los 5 libros, están establecidos toda la enseñanza para el pueblo de Israel. Y los Nevi'im y los Ketuvim también están escritos, que a través de los Nevi'im, los escritos, Hakadosh Baruj Hu amonesta al pueblo, guía al pueblo, pero el pueblo no quiere escuchar. Baruch Hashem. Pero también tenemos que entender algo que es muy importante, mis amados, aquí Mahayot. Los pactos celebrados con el pueblo de Israel, Elohim, el pueblo de Israel, no fue solamente con lo que estaban en ese día en presencia de Él, sino con lo que aún no estaban ahí. ¿Quiénes no estaban ahí? Nosotros no estábamos ahí. Y por lo tanto ya ha sido profetizado de que teníamos que venir a su presencia. Pero es importante tener en cuenta, mis amados, aquí Mahayot, cada uno de nosotros es responsabilidad, es el libre albedrío. Pero en la Brit Hadash está escrito muy claramente, el justo con la justa se salvará. Baruch Hashem, si la Escritura dice que el justo con la justa se salvará, entonces hay que ver ahora o analizarnos cómo estamos cada uno de nosotros. Por eso vamos a repetir Tejilín Salmos 42, 1, ya lo tienen anotado, pero dice la palabra. Así como el siervo añora las fuentes de agua, oh Yahweh, así mi alma te anhela a ti. Mi alma está sedienta por el Elohim viviente. ¿Cuándo podré estar delante de Elohim? Baruch Hashem, y se pregunta el salmista. Pero Yahshua dijo, si estás con sed, ven a mí, que yo te daré agua y calmes tu sed.
Baruch Hashem. Entonces, el siervo de Elohim, ¿qué debe buscar? Las fuentes de agua. ¿Y dónde están las fuentes del agua? En cada quejilot que está naciendo, que está surgiendo. Ahí está, como aquí en este día. Vamos a ver también una porción de la Torah titulado Hamatzó, pureza del corazón. ¿Qué quiere Hakadosh Baruj Hu? Un hombre que camina con el pureza de corazón. Un hombre que ya no esté atado a tradiciones y costumbres. Bien, mis amados, nos vamos a Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Aleluya. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra en Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Entonces, yo los exhorto, hermanos, Ahim, a la vista de las misericordias, Rahamín, de Yod Hai Bab Hai Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yod Hai Bab Hai Yahweh. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al Mishkan para ustedes. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yod Hai Bab Hai Yahweh quiera, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Baruch Hashem. El mensaje es muy claro, mis amados Ahim Ahayot. Primero surge la exhortación a través de Romanos a la humanidad, que pues Hakadosh Baruj Hu tiene misericordias por la humanidad y por qué no, por su pueblo que ha redimido. Y por lo tanto, ¿qué pide? Que los ofrezcamos como un sacrificio viviente, así como el Mashiach se presentó en sacrificio para quitar nuestros pecados, para llevar nuestros pecados, estaquearlo en la estaca de ejecución. Ahí lo clavó, Baruch Hashem, y nos hace libres. Pero ¿cuándo somos libres? Somos libres cuando le recibimos a Él, cuando le confesamos a Él, cuando hacemos teshuvá a Él, cuando pedimos perdón de todos nuestros pecados, así como el ladrón que estuvo a su costado era un delincuente, pero era un judío. Le dice, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí. Pero que le dijo, hoy estarás en el reino conmigo. Baruch Hashem, porque era un judío, no era un gentil, pero estaba haciendo un teshuvá, un arrepentimiento. ¿Cuál es el problema de nosotros? Cuando venimos por primera vez a las Escrituras, no importa las denominaciones, pues nos transmiten como que toda la Brit Hadasha es para los gentiles, Baruch Hashem. Pero cuando venimos a raíces hebreas encontramos, primeramente no es para gentiles, es para el pueblo de Israel, Baruch Hashem. Es ahí la corrección, mis amados. Es muy importante que distingamos ello. Aquí él está escribiendo a los romanos porque en Roma había muchos judíos. Y cuando Shaul Pablo llega a Roma, llevado preso, él reúne a todos los judíos y vienen a visitar los judíos a él. Y él está hablando de Yeshua HaMashiach. Por defender la Torah, por defender al Redentor y Salvador de Israel, es que le tomaron preso y lo habían llevado a Roma y estaba preso. Baruch Hashem. Y él no está yendo directamente al pueblo romano, sino a los judíos que vivían en Roma. Así está escrito. Por eso analicemos cuidadosamente las Escrituras. Primeramente como Shaul. Dice el mensaje para Shaul, mis hermanos, mis amados Ahim Ahayot, que fue enviado a los gentiles. Sí, a los gentiles.
Pero ¿a qué casa llegó primero? ¿A una casa gentil o a una sinagoga judía? Primeramente le está llegando es a una sinagoga judía, no a gentiles. A esa sinagoga está siendo convocado los gentiles. Cuando rechazaron los judíos, entonces recién él se aparta a los gentiles. Pero en cada pueblo que iba, él iba primero a los judíos, a las sinagogas. Baruch Hashem. Eso debe estar muy claro para nosotros. Por eso estamos en el tiempo de la restauración. ¿Para quién es la Escritura? ¿Para quién es la Torah? ¿Para quién es la Brit Hadasha? ¿Para quién es el nuevo pacto? Pero el problema es que cuando nosotros iniciamos como nuevo pacto, estamos pensando que ese nuevo pacto recién es aplicado para nosotros. ¿Y dónde queda la creación? La creación no comienza con el nuevo pacto. El nuevo pacto está complementándose de toda la creación. Baruch Hashem. Entonces tenemos que entender la historia de Israel, la historia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que entender qué aconteció con el pueblo y por qué Shaul está siendo enviado a los gentiles. Cuando entendemos que está siendo enviado a los gentiles, estamos pensando que está enviando para toda la humanidad. Pero cuando estudiamos la Escritura, el rey de Asiria, ¿a dónde se las llevó? A las 10 tribus del reino del norte, a Asia Menor, a Grecia. En ese tiempo no era conocido como Grecia, pero a ese lugar. En ese tiempo no se conocía como Tesalónica, como Corintios, como Gálatas, como Efesios o Colosas, no se conocía. Eso está surgiendo posteriormente. Baruch Hashem. Eso surge después de la cautividad del reino del sur, que es llevado a Babilonia, por el imperio babilónico. Pero ¿dónde surge el imperio babilónico? También surge en Asia Menor. Es parte también del imperio asirio que se revela y derrota. Baruch Hashem. Tenemos que conocer la historia. Baruch Hashem. Es ahí, mis amados, Ajim Ahayot, que trae mucha confusión la Escritura, porque no entendemos, cuando decimos nuevo pacto, de Mateo para adelante es para mí, y los otros son para los judíos, y entonces estamos haciendo una división y una ignorancia que nos lleva a nuestra perdición. Porque si no conocemos la creación, no conocemos los 5 libros de la Torah, es en vano que te conozcas, mis amados, todo la Brit Hadasha, pero no lo aplicas en tu vida. Porque en la Brit Hadasha, Mashiach hace la circuncisión, el Brit Milá, establecido en Génesis Bereshit, capítulo 17. En la Brit Hadasha, Mashiach es el Adón del Shabbat, el amo del Shabbat. ¿Por qué? Porque en el pacto de Israel, como en los 10 mandamientos, Asedot Hadibro, está también el día del Shabbat. Es por eso que también Mashiach está celebrando las fiestas solemnes. Baruch Hashem, fiestas solemnes que están establecidos, ¿dónde? En Levítico 23 y Éxodo capítulo 12. Él está cumpliendo con todo lo que está establecido en la Torah. Ahora viene una gran confusión cuando viene la Tevilá, el bautizo del Mashiach, que está surgiendo en la Tevilá, el bautizo del Mashiach. ¿Está estableciendo un nuevo bautizo greco-romana? No, absolutamente no. Si hubiera sido así, ¿para qué hubiera ido Naamán a Israel para purificarse de su tazará? Ojo, Naamán es un gentil, así como nosotros somos un gentil. Pero una vez que se limpió, una vez que él se purificó, su tazarat desapareció. Así como nosotros nos hemos sumergido en el Mashiach, nuestro pecado desapareció. El río se las llevó. Miqueas capítulo 7. Baruch Hashem. Entonces, mis amados, ¿qué está haciendo el Mashiach? Mashiach es el Cohen Gadol. En su traducción, el sumo sacerdote. Pero entonces va a surgir, pero el Mashiach no viene de la rama levítica, no es descendiente
de los levitas. Es correcto, no es descendiente de los levitas. Pero también ahora surge una mala enseñanza. Se distorsiona la Torá. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque simplemente quiere aplicarse de Mateo a Apocalipsis. Y no conocemos realmente qué está sucediendo. Bien, ¿cuándo surge la selección de los levitas? ¿Surge en Egipto? ¿Surge con Abraham? ¿Surge con Isaac? ¿Surge con Jacob? ¿Surge en el monte Sinaí? ¿Dónde surge? Los levitas están surgiendo. Es después del becerro de oro. Baruch Hashem. Antes del becerro de oro, los levitas venían a ser, o los Cohen tenían que ser los primogénitos de cada familia. Y de ahí surgía entonces también un líder dentro de esa tribu, un primogénito. Ese era el Cohen. Y Mashiach viene a establecer justamente eso. Por eso él es el Cohen Gadol. Porque él es el primogénito. Porque él es la primicia. Baruch Hashem. Eso debe estar muy claro en nuestras mentes como estudiantes de la Torah. Bien. Entonces, un levita, un Cohen, es llamado al servicio, al Mishkan, a los 25 años. 5 años se prepara en el Mishkan. ¿Cómo es el servicio? Una vez preparado, a los 30 años, es ungido como Cohen, ya entra prácticamente al servicio de Elohim en el Beit HaMikdash, en el templo. El Mashiach justamente por eso a los 30 años se está purificando, está sumergiéndose en el Maim, en el Yardén, en el río Jordán, como dice en su traducción, para iniciar su ministerio. ¿Y cómo inicia su ministerio? Haciendo un llamado al pueblo. A los gentiles no, al pueblo judío primeramente. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claro qué está pidiendo él. Arrepentimiento, teshuvah. Es lo único que requería el pueblo judío porque conocían Torah. Unos por estudio y otros por costumbre. Baruch Hashem. Ahora dicen, ¿no?, que el Mashiach fue bautizado en la Trinidad. Por favor, en la Torah no existe Trinidad. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, que dice, Ishma Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, unidad, uno es. Y siempre es uno. Baruch Hashem. Entonces, ¿de dónde surgió la Trinidad? Mashiach no se sumergió en la Trinidad, mis amados, Ajim Hayot. Él se sumergió en nombre del Padre, evidentemente. Baruch Hashem. ¿Quién fue su inmersor? Yohanan. ¿Yohanan es un gentil? No, mis amados, Ajim Hayot. No es un gentil, no es un goyim. Yohanan es un hijo de un Cohen. Juan es un hijo de un Cohen, del sumo sacerdote. Baruch Hashem, que estaba en servicio y que estaba siempre en servicio en el Mishkan. Él es hijo de él, Baruch Hashem, y nace como un nazareo. Su madre, tan como las matriarcas, fue una mujer estéril. Pero sin embargo, de ahí nace Yohanan, el inmersor. Y por lo tanto, ¿por qué nos mete en la mente que él está bautizando gentiles? El Yardén está dentro del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Así que él está convocando a todos. ¿Qué le dice a los judíos? Nido de víboras. ¿Quién les ha llamado al arrepentimiento a ustedes? Entonces había muchos judíos que estaban yendo a los pies de Yohanan para ser bautizado. Baruch Hashem. Pero ¿qué dice la Escritura? Simplemente por arrepentimiento. Eso es lo que bautizaba Yohanan. Pero cuando viene el Mashiach ya no es por arrepentimiento, sino por perdón de pecados. Porque él es el Cohen Gadol. Baruch Hashem. Yohanan no. Yohanan les ha enviado para abrir el camino. Así está profetizado.
Por eso entendamos los mensajes, mis amados, qué es lo que está hablando aquí Shaul. Shaul no es cualquier hombre, Baruch Hashem. Shaul es un estudiante de Torah, que estudió Torah, conocía perfectamente la Torah, y por eso él dice, yo los exhorto, hermanos, Ahim, a la vista de las misericordias de Yod Hai Bab Hai Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yod Hai Bab Hai Yahweh. Sacrificio viviente apartados. ¿Qué nos quiere decir? Que aprendamos a vivir como el Mashiach vivió. Que dejemos atrás todas las cosas que pueden ser perjudiciales para nuestra vida. Entonces sí estamos apartados para Él. Baruch Hashem. Eso es lo que nos está pidiendo y es lo que está diciendo Shaul. Este le complacerá. ¿A quién? A Elohim. Porque dice a Él. Y es la lógica adoración al Mishkan para ustedes. Lógico. ¿Qué dijo Yeshua? El que me adora, adórame en espíritu y en verdad. Baruch Hashem, en Ruach y Emet. Y los que adoraban ellos estaban en el Mishkan, evidentemente. Al Mishkan no entraba ningún impuro. Baruch Hashem, al Mishkan entraban, evidentemente, todos aquellos que vivían apartados. Y debería ser así. Pero sin embargo, es otra historia de los Juanín, de a los tiempos del Mashiach también, Baruch Hashem, que muchos no venían de la rama de Sadoc, sino han entrado ya comprando el cargo como Cohen. Esa es otra historia, pero ya en alguna oportunidad ya les había explicado a grosso modo, pero hay un tema relacionado a ello que en su momento también lo vamos a compartir. Y dice el 2, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasé, a los patrones de este mundo. ¿Cuáles son los patrones de este mundo? Tradiciones y costumbres. Baruch Hashem. ¿Quiénes lo establecieron? Así como los fariseos dicen, ¿por qué estás quebrantando la tradición de los ancianos? Aquí lo establecieron estas tradiciones y costumbres los ancianos de lo que son los padres de la iglesia. Baruch Hashem, ellos lo establecieron. Por principio, por ejemplo, Año Nuevo no era enero, era marzo. Baruch Hashem. Y así fue mutando hasta que estableció el 1 de enero. Aleluya. Esta es una historia muy importante, lo cual nos debe hacer reflexionar. Claro, cuando no conocemos la Escritura, cuando no conocemos Torah, aparentemente todo era bueno, pero ahora nos aparta de eso. Baruch Hashem. Hemos salido de eso. Por eso decía, hemos cruzado al otro lado, ya no estamos al otro lado. Baruch Hashem. Bien. ¿Qué más nos dice? En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. Eso, mis amados. Si nuestra mente ha sido circuncidada, tenemos una mente nueva. Somos una criatura nueva. Mantengámonos como una nueva criatura. Ya no como la criatura que hacía las travesuras del mundo, que seguía las tradiciones del mundo. Eso es lo que nos dice aquí en las Escrituras. Baruch Hashem. Y más, y ustedes mismos sean renovados para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno. ¿Sí? A ver, ¿por qué dio mandamientos, 613 mandamientos, el eterno Elohim de Israel al pueblo de Israel? Porque en ese tiempo la gente ya vivía sobre tradiciones y costumbres. Baruch Hashem, 70 naciones en el tiempo de Moshe. Baruch Hashem. Y él escribe todos los dictados del Elohim. Ahora, si él está prohibiendo todo tipo de idolatría, ¿habrá 25 de diciembre en los Shamaim? ¿Habrá 1 de enero en el Shamaim? ¿Habrá el Día de la Madre en el Shamaim? ¿Habrá el Día del Cuy en el Shamaim? Por favor, ¿ve? ¿Habrá el Día del Muerto en los Shamaim? No existe. Baruch Hashem. Por eso dio a su pueblo mandamientos exclusivos
para que ellos vivieran apartados de ello. Alimentos kasher. En el cielo comerán arañas, cucarachas, ¿ah? Caballo, burro, perro. Porque ciertas naciones comen eso por si acaso. Baruch Hashem. Bueno, en la parte de Latinoamérica, muy cotizado y codiciado el chancho, el cuy, el conejo. En el Shamayín comerán ellos. Si Hakadosh Baruj Hu estableció los alimentos, los animales kasher, eso allá, sin pestañear, se obedece. Allá no hay. Una de las cosas que es importante. Tanto a los malajín como al pueblo de Israel como a su pueblo especial. Le está poniendo aquí mandamientos exclusivos. Muy bien. Ahora, cuando Hakadosh Baruj Hu hace un encargo, ese encargo, tú podrías decirle a Hakadosh Baruj Hu, mira mi Señor Elohim, o mira Padre de los Shamayim, hoy día no puedo porque hoy día estoy ocupado, voy a atender a mi hijo. Lo puedo hacer el día martes, o el día miércoles, el día jueves. ¿Puedo? ¿Le podrás decirle a él? Pero nosotros sí lo acomodamos. Nosotros lo hacemos. ¿Ve? Nosotros lo hacemos. Condicionamos a él. No queremos hacerlo como él quiere. ¿Ve? Ese es nuestro problema. Entonces tenemos la mente renovada. Somos una criatura de él realmente apartados para él. O estamos compartiendo una dualidad. El mundo un poquito por acá, un poquito el Mashiach, Baruch Hashem. Un poquito tradiciones, costumbres, un poquito de Torah y un poquito de las fiestas de Elohim. ¿Qué tal? ¿Y sabe qué le decimos? Cuando no obedecemos, espérate. Le podría decir a Elohim, cuando viene el Mashiach, le puedo decir, ¿por qué te apresuraste? No estoy preparado. ¿Le podrá decirle? Hubiera venido tal día mejor. Pero pónganse a pensar, cuando condicionamos, ¿no es de que queremos decirle de esa forma? ¿No estamos reaccionando de esa forma? Elohim no es un Elohim monoteísta, no es el rey de reyes. Pónganse a pensar, él es el rey de reyes, el amo de todo. ¿Quién puede condicionar a él? Pero nosotros, su creación, en vez de caminar con humildad, condicionamos. No, hoy día no. No, mañana no puedo. Porque a mi esposa tengo que llevarla a pasear. Aleluya. No, mañana tengo que invitarlo a comer a mi esposa porque mañana es un día muy especial para mi esposa. ¿Y Elohim dónde está? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice, ¿no? Muy claramente. Permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yod Hai Bapa Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. O sea, vamos a triunfar, vamos a estar en victoria, siempre en cuando caminamos en obediencia. Así como el tema que ayer hemos iniciado, la obediencia a Elohim trae bendiciones. Baruch Hashem. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Elohim, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, kadosh y agradable a Elohim. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Elohim, buena y agradable y perfecta. Baruch Hashem. En Ezequiel nos dice, a través del Naví, Hakadosh Baruj Hu, anda, advierte al pecador, amonéstale. Si tú le amonestas, no te obedece, su sangre contra él, o sea, su pecado contra él, porque no te obedeció. Pero si tú no lo amonestas, su sangre de él contra ti.
Baruch Hashem. ¿Lo estamos haciendo? Porque cada uno de ustedes son llamados a eso. ¿Y lo estamos cumpliendo? ¿Mm? Así que ya estamos en problemas. Baruch Hashem. Cantares. Shiru, Shiru. Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 16. Y verso, capítulos, ahí continuando, Cantares, capítulo 4, verso 16, y Cantar de los Cantares, capítulo 5, 1. Anótenlo así, por favor, porque los dos están unidos. Cantar de los Cantares, Shiru, Shiru, capítulo 4, verso 16, y capítulo 5, verso 1. Lo tenemos. Repito, Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 16, y capítulo 5, verso 1, aleluya, y dice la palabra: despierta, viento del norte, ven, viento del sur, sopla sobre mi jardín para esparcir su fragancia, deja que mi amada entre en su jardín y coma sus mejores frutos. Mi hermana, mi esposa, yo he entrado en mi jardín, estoy recogiendo mi mirra y mis especias, estoy comiendo mi panal de miel junto con mi miel, estoy bebiendo mi vino como también mi leche. Coman, amigos, y beban hasta que se emborrachen de amor. Baruch Hashem. Es maravilloso Cantar de los Cantares. Elohim hablando aquí del jardín. ¿Y cuál es el jardín? El fruto que hay en ese jardín. Israel. Baruch Hashem. El texto de Cantar de los Cantares. Yahweh anima al hombre a gozarse de la mujer de su juventud, satisfacer de sus senos y siempre embriagarse de su amor. No hay nada impuro, profano en el gozo sexual, en la embriaguez, en una vida sexual normal dentro del marco del pacto matrimonial. No es solamente para obtener hijos, sino para poder obtener los buenos dones de esta vida que Yod Hai Vav Hai da a sus criaturas amadas. Baruch Hashem. Bien, ¿estamos nosotros en un pacto matrimonial o no? ¿Y ahora cómo estamos? De acuerdo a este versículos, ¿cómo estamos? ¿Qué quiere de nosotros Elohim? ¿Qué está declarando Elohim aquí? ¿Y estamos realmente calificados para, como dice aquí, cantar los cantares? A ver, pregunto yo, ¿estamos calificados? ¿Ve? Entonces esforcémonos, mis amados Ajim Ajayot, a hacer lo más agradable delante de Elohim. Baruch Hashem. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Vuélvete a mí, vuélvete a tu primer amor. Baruch Hashem. A ver, ¿qué es el primer amor? Entre un hombre y una mujer. Pues no hay obstáculos, no hay barreras, etc. En las serranías, por ejemplo, el hombre y la mujer, una vez que entablaban una relación, el hombre tenía que trasladarse donde esté a buscarlo, etcétera, etcétera. Entonces cuando dice Elohim, vuélvete a tu primer amor, Elohim está buscando el primer amor, pero el pueblo de Israel ya no se acuerda de su primer amor. Baruch Hashem. Se olvidó del primer amor. Por eso Elohim dice, vuélvete a tu primer amor. Y es lo que está diciendo ahora. ¿Estamos en el primer amor? Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Estamos en ese primer amor? Tratando de buscar, tratando de agradar en lo mejor posible a Él. Porque ese es el primer amor. Baruch Hashem. Busca agradarse a la persona entre personas, satisfacerse. ¿Ve? Y nosotros, ¿cómo estamos con Él? Acuérdense que todavía no se ha consumado el matrimonio. Estamos en ese contrato. Baruch Hashem. Acuérdense que a las bodas, al matrimonio,
lo vamos a hacer es con Él Mashiach, en su segunda venida. ¿Ve? ¿Estamos ahora en ese compromiso? Sí. ¿Ya estamos en ese contrato? Sí. Pero ¿cómo estamos delante de Él? Por eso dice el tema, también, el justo con las justas se salvará. Baruch Hashem. Así que nos está urgiendo a caminar en obediencia a su palabra. ¿Qué significa obediencia? La obediencia también significa imoná y sidaká, justicia. Judas, Yahudá. Capítulo 15 al 17, por favor. Judas, Yahudá, capítulo 1, verso 15 al 17. Judas, Yahudá, capítulo 1, verso 15 al 17. Aleluya. Bendito sea Hakadí Baruj Hu. Lo tenemos, Judas, capítulo 1, verso 15 al 17. Aleluya. Y dice la palabra, mis amados, Ajim Hayot, para ejecutar el juicio contra todos. Esto es, para condenar toda la impiedad de los actos malvados que han hecho de una forma tan perversa, de todas las palabras necias que estos pecadores impíos han hablado contra él. Esta gente son murmuradores quejumbrosos, siguen sus pasiones malvadas, sus bocas hablan grandiosidades y adulan a otros para sacar provecho. Pero ustedes, queridos Javerín, amigos, tengan en mente las palabras que se hablaron de antemano por los emisarios de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. La exhortación está ahí, mis amados, Ajim Hayot. Baruch Hashem. Las cartas de Judas también está llamando a una reflexión, está amonestando. ¿A quién está amonestando? Si tú no conoces Torah, no conoces los mandamientos, pues no estás en pecado, porque tú no conoces, no lo sabes. Pero acá está hablando de pecadores, porque conocían Torah, conocían las Escrituras. Por eso dice, para ejecutar el juicio contra todos. Esto es para condenar toda la impiedad de los actos malvados que han hecho de una forma tan perversa. Sí, pues, ¿no derramaron sangre los judíos? ¿Eh? ¿No eran ladrones? Sí. ¿No eran hipócritas? Sí. Así está escrito, mis amados, Ajim Hayot. No estamos inventando. Baruch Hashem. Ahora dice, ¿no? Para condenar toda impiedad y actos malvados que han hecho de una forma tan perversa y todas las palabras necias que estos pecadores impíos han hablado contra él, contra Elohim. Baruch Hashem. Ahí está aún las palabras perversas. O sea, Lashon Hara. Aleluya. Explicaba, ¿no?, que Lashon Hara no necesariamente es una crítica, una murmuración. Lashon Hara es tratar de hacer quedar a una persona mal, crear una mala imagen para que se perjudique a esa persona, a pesar que la cosa puede ser verdad. Baruch Hashem. Entonces ya se convierte en una palabra perversa. Esta gente son murmuradores, quejumbrosos, como estamos nosotros. ¿Nos gustan las quejas? Ay, el amadito, uy, la amadita, esto, que por acá, que por allá. Baruch Hashem. Siguen sus pasiones malvadas. Sus bocas hablan grandiosidades. Carambas, la gloria para él, ¿no? Es saberlo todo. Es muy sabio. Aleluya. Adulan a otros para sacar provecho. Ojo. Pero ustedes, queridos Javerín, amigos, tengan en mente las palabras que se hablaron de antemano por los emisarios de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach.
Yahshua Hamashiach mismo dijo, mis amados, Agé Macayot, por tus palabras serás juzgado o por tus palabras serás justificado. Baruch Hashem. Así que eso debe estar siempre, en todo tiempo, en todo momento, en nuestra mente. Pensando lo que vamos a decir y qué vamos a decir. Aleluya. Este texto expresa una tefilá, una súplica de la esposa para que el viento del norte y del sur soplen en su huerto, que simboliza su cuerpo. Luego termina el versículo 1 con algunas palabras que parecen venir directamente de Yod Hai Vav Hai en el cielo, que sea un testigo presente en la relación íntima entre esposos, las llama o los llama a sus amigos y les anima a comer, beber, emborracharse del amor. Hablamos de cantar de los cantares. Baruch Hashem. Pues sí, pues los vientos son buenas. Aleluya. Ahora vamos a tratar lo que es Judas. Estos son algunos ejemplos que muestran cuán positivamente es Yod Hai Vav Hai, quien considera una vida sexual sana dentro del matrimonio. Cuando hablamos de lujuria o lascivia, tiene que ver con una perversión del amor, o más bien no tiene nada que ver con amor, sino con los deseos egoístas. El amor es lo contrario de lujuria. El amor se entrega y se recibe de manera desinteresada. Lujuria es un deseo egoísta que solo busca satisfacer sus propias demandas, dependientemente o independientemente de lo que el otro piensa o se siente. Lujuria y deseos no es lo mismo. Lujuria y el instinto sexual no es lo mismo. La lujuria es un instinto sexual pervertido y contaminado, un apetito enfermizo que se aprovecha de sí mismo para llenar un abismo sin fondo. Nunca serán satisfechos. El amor está agradecido y se recibe poco o mucho. En cambio, la lujuria no será satisfecha. Baruch Hashem. Por eso aquí, las personas, hombres o mujeres, que no caminan conforme a los deseos o, digamos, a sus promesas, no, simplemente lo que sacan es provecho. Hablan perversidades, no sé si ustedes habrán visto, cuando se encuentra por ahí o de repente se encuentra por el mercado hablando entre mujeres, hablando del marido, que esto por acá, que por allá. O de repente en una reunión el hombre, mi mujer es así, que por acá, que por allá, desnudando al esposo y a su esposa. Baruch Hashem, ¿no es pervertido? ¿No es lujuria? Por eso dice, ¿no? El verso, aleluya. No, gente que son murmuradores, quejumbrosos, siguen sus pasiones malvadas, sus bocas hablan grandiosidades, se adulan a otros para sacar provecho. Baruch Hashem. Sí, en este mundo existe de todo. El mundo es eso. Baruch Hashem. Pues una cosa es contar tu problema a un líder, puede ser un rabino, puede ser un pastor, puede ser un roe, pero la finalidad es que haya una consejería sobre ese tema. Baruch Hashem. Es muy diferente a lo que aquí está mencionándose. Pero la persona aquí está divulgando su intimidad. Baruch Hashem. Entonces Hakari Baruch dice, son perversos. Aleluya. Claro que son perversos. Baruch Hashem. No es la intención de querer ayudar, no. Sino la intención es perjudicar, hacer quedar mal a la persona. Aún la persona, eso es, también la he visto y escuchado. A mucha gente dice, también dentro de una familia, la suegra o el suegro. La suegra cuando va a visitar a la casa de su hijo, que así le has cocinado a mi hijo, él nunca comía esto. Yo le preparaba así. Baruch Hashem, no sé si han escuchado eso. Eso es una cosa perversa. Baruch Hashem. Ahora, el marido a la mujer, de repente por situaciones secas la mujer se le quemó el arroz, pues, que no sabes cocinar tanto tiempo, y en vez de ayudarlo, que había pasado, es hacerle quedar mal. ¿No es una forma perversa de humillarlo? De eso hablamos aquí en la Escritura también. ¿Y dónde está ese primer amor? A ver.
¿Dónde está ese primer amor? Nos vamos a Tito capítulo 3, verso 3. ¿Qué nos dice? Tito capítulo 3, verso 3. Lo tenemos, Tito, capítulo 3, verso 3. Aleluya. Lo tenemos, Tito, capítulo 3, verso 3. Y dice la palabra, Tito, capítulo 3, verso 3. Pues en un tiempo nosotros también éramos insensatos y desobedientes, engañados y esclavizados por una variedad de pasiones y placeres. Pasábamos nuestras vidas en maldad y envidia. La gente nos odiaba y nos odiábamos el uno al otro. Baruch Hashem. Eso es. Cuando surge un problema dentro de un hogar, lo primero que surge, un odio. ¿Y dónde estaba el amor que profesaron? ¿Sabían cuando se casan en el cristianismo que dicen? ¿No? Hasta la muerte, es la promesa. Pero después de 3 años, 2 años, 1 año, ya se están divorciando. ¿Dónde está la promesa hasta la muerte? Ah, pues ahora qué interesante sería que es un divorcio, ¿no? Estableciendo los errores, pero quedando como amigos, para el bien de la familia, si es que tienen hijos. No. Cuando surge el divorcio, surge el odio. Ahora se van a quitar como si fuera un trofeo al hijo. No, yo lo de, no, a mí me corresponde. No, yo soy esto. Ok. Si surge, debe haber una ley como en el tiempo de Salomón, ¿no? Partirlo la mitad y darlo a las dos, la mitad y la mitad, ¿no? Para que no se peleen. ¿Ve? No, pues, ¿por qué surgen esos conflictos? Si realmente se amaban al principio, ¿dónde quedó ese amor? ¿Por qué ese odio? Entonces nos dice la Escritura, ¿no? Porque estamos esclavizados a esas costumbres, ¿sí? Porque son costumbres. El celo es un tipo de costumbre, una enfermedad, que va a ir de generación en generación. La desconfianza es eso, Baruch Hashem. Pero ¿por qué surge el celo, la desconfianza, todo ello? Porque hay una infidelidad, Baruch Hashem. ¿Qué dijo el Mashiach sobre la infidelidad? Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella. Baruch Hashem, ya eres infiel a tu esposa. Baruch Hashem. Así de simple. No necesariamente ahora tiene que llegar al acto sexual, sino por codiciar ya eres infiel. Así de simple. Sea el hombre o sea la mujer. Aleluya. Por eso dice, insensatos, desobedientes, engañados, esclavizados por una variedad de pasiones y placeres. Pasábamos nuestras vidas en maldad y envidia. La gente nos odiaba y nos odiábamos el uno al otro. Envidia. No sé si habrán escuchado ustedes, ¿no? Al hombre, la mujer dice al hombre, mira, el vecino o fulano de tal o mengano, como quieran llamarlo. Dice, mira, ¿cómo atiende a su esposa? Mira, hace esto, aquello. El otro, o sea, criticando al esposo. Nunca valora lo que hace en su casa el otro. Baruch Hashem. Pero también hay evidentemente que hay hombres que ni siquiera saben agarrar un desarmador, un martillo por si acaso. Baruch Hashem. Sí, pues hay de todo. En este mundo hay de todo. Baruch Hashem. Igual también en las mujeres, ¿no? Hay también de todo. Por eso acá Tito nos debe hacer reflexionar para nosotros corregir todas esas cosas. Cuando venimos a la Torah, cuando nos habla de esto, es para corregir justamente. Justamente sobre la educación de los hijos también, Baruch Hashem. No sé, en el caso de ustedes, como un ejemplo, ¿no? Por situaciones X, tú estás
estamos hablando de tiempos antiguos, llegabas a una casa, por jugar no saludabas y te hacían regresar rápidamente, ¿ve? Y tenía que regresar para saludar, Baruch Hashem. ¿Y qué decían? Decían, oye, ¿dónde dejaste tu llama? Así de simple, ¿no? Y tenía que regresar. Pero después venía tu chiquita, tu café, porque le estabas haciendo quedar mal al papá, a mamá. Porque la persona decía que la mamá, el papá no sabía educar, no le enseñaba siquiera a saludar. Imagínense, ¿no? ¿Ve? Eso es muy importante también ahora. Baruch Hashem. Bien, mis amados, nos vamos a Yohanan Juan, capítulo 8, verso 44. Nos haya servido como reflexión, ¿no?, estos temas, estos versos, aleluya, porque es realmente una amonestación para reflexionar, analizarnos, cómo estamos en casa, cómo estamos con la familia, o no, qué testimonio estamos dando a nuestras amistades, aleluya. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 44. Juan, capítulo 8, verso 44. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Yohanan Juan, capítulo 8, verso 44. Ustedes pertenecen a su padre, a Satán, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad es el inventor de la mentira. Baruch Hashem, ahí está. ¿Verdad nuestra vida en estos tiempos, y el Mashiach es de verdad para él? ¿O simplemente es una mentira? Baruch Hashem, analicemos. Acuérdense, mis amados Ajim Hayot, no somos religiosos. Baruch Hashem, el religioso que viva como quiera vivir. Nosotros no somos religiosos. Nosotros venimos a ser la simiente de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Imitemos la vida que tuvieron ellos, la obediencia que tuvieron ellos, la imuná que tuvieron ellos. Ese fue lo merituoso para ser liberados después de 230 años de Egipto y llevados al desierto y darles el pacto de matrimonio en el desierto y la fiesta de Shavuot. Les habló a través de Moshe, y que dijo el pueblo, sí obedeceremos. Baruch Hashem, sí haremos. Así como nosotros. El día de la Tevilá, ¿qué dijimos? Sí, obedeceremos tus mandamientos. Baruch Hashem. Al decir sí, obedeceremos tus mandamientos, estamos entrando justamente a una parte de la Sheva Brajot. La Sheva Brajot, que es el proceso del matrimonio que está dentro de la Ketubá. Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué dice aquí Yahshua, ustedes pertenecen a su padre, a Satán, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre? Porque, y aquí les dice a los Goyim, a las naciones, o primeramente le dice al pueblo de Israel, a los judíos. ¿A quién está dirigido? Está siendo dirigido a los judíos. Y los judíos que también en ese tiempo eran grupos, los saduceos, los fariseos, los celotes. Y aquí no encontramos en la Besorá los otros grupos, pero en su contexto histórico encontramos a los esenios y los caraítas. Baruch Hashem. Bien, pero a ellos le está diciendo que su padre es mentiroso. Ellos son hijos de la mentira. Baruch Hashem. Entonces esto nos debe hacer reflexionar. Pues a los fariseos les decía,
Ustedes son como sepulcro blanqueados. Baruch Hashem. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Pregunto por aquí a los ajim, a las ajayot. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? A ver. Muerte espiritual, aleluya. Aleluya. Nos dice, mis amados, ¿no? Sepulcros blanqueados, porque todos los nichos en el cementerio, porque en ese tiempo era libre, entonces estaba blanqueado, pintado de blanco, muy ceremonialmente. Se identifica, de noche no había luz, estamos hablando en ese tiempo del campo, el cementerio. Entonces, por confusión o desconocimiento, tú podías pasar por medio de ellos y te contaminabas. Y si tú fijabas la mirada, entonces la puerta donde estaban los sepulcros, ¿no? Cada uno de los nichos estaban pintados de blanco, alumbraba. Entonces ya sabían que ahí estaban los muertos. ¿Y qué hay dentro de esos cajones, dentro de esos nichos? Evidentemente el cuerpo humano que está muerto, inmundo ahí. Por eso que el que pasaba por ahí se contaminaba. Por eso el Mashiach dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Baruch Hashem. Claro, ahora si traemos la parte espiritual, como estamos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dijo Hakadosh Baruj Hu a Ishmuel cuando mandó de comisión para ungir al rey de Israel a la casa de Yesaí? Llegó él, hizo todos los preparativos, mandó reunir a los hijos y toda la casa estaba reunidos. Y él ve, cuando ve humanamente, son hombres fortachones, de buen aspecto, hermosos, Baruch Hashem, y algunos estaban al servicio del ejército de Israel, pero Yahweh le dice, ninguno es Baruch Hashem, ninguno es, o sea que él nunca se fija en la parte externa. Entonces le dice, ¿no tiene más hijos? Le dice Ishmael a Esaí. Dice, sí, uno que está cuidando las ovejas en el campo. Mira, había reunido a todos sus hijos, pero a este hijo no quería presentarlo. Era el hijo menos querido, menos amado. Por eso lo habían dejado en el campo. Y manda a llamar. Y cuando estaba entrando a la puerta, le dice Hakadosh Baruj Hu a Ishmael, ese es, úngele a él. Era un jovenzuelo, y todos se quedan mirando admirados. ¿Por qué a él? Baruch Hashem. Por eso dice, David conforme a mi corazón, dice Elohim. ¿Ve? Porque él ve el corazón del hombre. Ahora se nos ve cómo estamos dentro. Baruch Hashem. ¿Ah? A ver, preguntémonos. Porque lo que va a ver es la parte interna. Y la parte interna de nosotros, ¿dónde comienza? Aquí. Aquí comienza. Baruch Hashem. Porque esta es la parte principal del hombre. El corazón, la mente, el pensamiento. Por eso le dice, ustedes pertenecen a su padre, a Satán, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Baruch Hashem. Todo este mundo es el reino de Hasatán. Y el mundo hace lo que Hasatán les guía y los pervierte. Baruch Hashem. Así como también en ese tiempo se habían pervertido. ¿Se acuerdan que también inclusive habían cercado el Shabbat? La intención puede ser buena, pero en la Torah la vida es primero. Baruch Hashem. Por más kadosh que sea el Shabbat, la vida es primero. Y ese mensaje debe estar también para nosotros igual. Porque le dijo al Mashiach, ¿por qué estás sanando en el Shabbat? Para eso tiene 6 días. Imagínense, ¿no? Ellos lo veían como un trabajo secular. En otra parte que le dice, ¿no? ¿Por qué estás quebrantando el Shabbat?
Y dice el Mashiach, si tu oveja cayera en una poza, ¿no irías en el Shabbat a rescatarlo? Él está haciendo notar que la vida es primero. Baruch Hashem. Y para nosotros la vida debe ser importante en todo tiempo y momento. Cuando hablamos de que los niños son dañados, si son producidos por medio de lujuria, se trata del tipo de lujuria que tiene su origen en la naturaleza mala. Baruch Hashem. O sea, el hombre se establece sus propias costumbres aquí como los fariseos habían establecido sus costumbres. Por eso dicen, ustedes son como sepulcros blanqueados. Se convierte en una maldición generacional. Baruch Hashem. Y de eso es que salimos cuando venimos al Mashiach. De esas maldiciones generacionales. Acuérdense que está en Adibot Hidibro, o sea, en los 10 mandamientos, los 10 palabras, escritos en las 2 tablas de piedra. ¿Qué dice? Que yo castigaré de la 3ª a 4ª generación a los que me odian, Baruch Hashem, y a los que me aman, de la misma manera también las bendiciré, Baruch Hashem. Por eso está escrito en Devarim, Deuteronomio, capítulo 28, la bendición y la maldición. Aleluya. Es importante distinguir por qué surge la bendición y la maldición. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakabi Baruch? Baruch Hashem. Colosenses, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra en Colosenses, capítulo 3, versos 16 al 17. Permitan que la palabra del Mashiach, en toda su riqueza, viva en ustedes. Según se enseñan y se aconsejan unos a otros en toda sabiduría, al cantar salmos, himnos y cantos espirituales con gratitud en sus corazones, para con Yod Hai Bab Hai Yahweh. Esto es todo lo que hagan o digan, que sea en el nombre del Adón Yahshua, dando gracias por medio de él al Elohim, el Padre. Baruch Hashem. Está muy claro, mis amados, Ahim Ahayot. Pues, como explicaba en todo el tiempo, momento, esté la Torah en nosotros. ¿Qué es la Torah? Enseñanza o instrucción en su traducción. Baruch Hashem. Entonces dice, permitan que la palabra, ¿qué es la palabra? Dabar. Del Mashiach, o sea, toda la enseñanza del Mashiach, en toda su riqueza viva en ustedes. O sea, guardemos en nuestro corazón toda la palabra del Mashiach. Y cuando hablamos de toda la palabra del Mashiach, estamos hablando de Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis, Revelación. Aleluya. ¿Qué más dice? Según se enseñan y se aconsejen unos a otros en toda sabiduría, al momento de cantar salmos o himnos o cantos espirituales, sea de exhortación, amonestación, para crecimiento espiritual. Baruch Hashem. Y cuando hablamos de salmos, evidentemente los salmistas escribieron ahí temas que son muy importantes, que llegan a nuestro corazón, para reflexionar cómo llegaron también ellos, cómo estaba en su momento de debilidad de ellos, y cuando nosotros pasamos también nuestras debilidades, las aflicciones y pruebas, cómo nos encontramos en algunos momentos. Baruch Hashem. Es importante, mis amados, que reflexionemos sobre lo que nos dice las Escrituras. Para una persona no espiritual puede ser difícil diferenciar entre una borrachera pura y una lujuria impura. Pero si uno está consciente de que Yod Hai Bab Hai Yahweh está presente y él observa cuando hay una relación íntima y
si uno podrá exaltarle por lo bueno que se podrá experimentar juntos, uno puede estar seguro de que la lujuria carnal no tiene dominio. Si uno quiere esconderse de Yod Hai Bab Hai y desconectarse para entregarse a sus deseos sexuales impuros, uno puede estar seguro de que está dirigido por lujuria. Una manera buena es tefilot, oración a Yod Hai Bab Hai Yahweh, antes de una relación íntima y darles gracias después de todo lo bueno que uno recibe. Entonces uno cumple la palabra. Baruch Hashem. O sea, siempre hagamos en el nombre de Él todas las cosas. Baruch Hashem, aún la relación sexual. Porque si tú lo haces en tu forma de pensamiento, puede ser una lujuria. Baruch Hashem. Y entonces ya no lo haces conforme lo que Él ha establecido una relación. Aleluya. Entonces una enseñanza muy importante. ¿Por qué justamente este tema Hamatzó, pureza de corazón? Si comenzamos a practicar siquiera el 5% de todo lo que estamos, de la porción de la Torah que estamos estudiando, posiblemente nuestra actuación, ¿no?, va a ser mucho mejor. Como persona, nuestro hablar, nuestras reacciones van a ser mucho mejor a, pues, tratar de agradar a Hakadosh Baruj Hu en todo lo que respecta a nosotros. ¿Por qué? Surgiría la pregunta, ¿por qué debo esforzarme tanto? ¿Un hijo no debe esforzarse en agradar de las cosas del Padre? ¿Y hijo de quién somos? Si somos hijos de Elohim, busquemos agradarle a Él. Pero si somos simplemente una criatura de Él, vivamos como nosotros vivamos, como los animalitos viven. Baruch Hashem. Esa es la diferencia. Aleluya. Pero si realmente queremos agradarle a Él, tenemos que esforzarnos a hacer conforme los mandamientos, estatutos que Él ha establecido para el pueblo de Israel. Levíticos capítulo 15, verso 19. Levíticos capítulo 15, verso 19. Levítico capítulo 15, verso 19. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Levíticos capítulo 15, verso 19. Si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidá por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta el anochecer. Baruch Hashem. Así es en cuanto a los animales muertos, en cuanto, por ejemplo, veamos el cementerio, ¿no?, donde están las tumbas. Baruch Hashem, de los cuales nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y si ocurriera eso, debemos de purificarnos rápidamente en el mayín, en el agua. Si Yahweh no puede estar presente en la vida íntima, es una señal de que es impura. Si una vida íntima, impureza y entrega, el Ruach del Padre siempre estará presente diciendo, comed, bebed y embriagaos. Después del parto de un hijo varón, la mujer queda en un estado de impureza ritual. En hebreo, tamé, como el tiempo de su menstruación. La palabra hebrea que ha sido traducida como menstruación es nidá, que significa impureza. Menstruación y viene de la raíz nadat, que significa vagar, errar, oír, alejar, mover. La idea es que el tiempo de la nidá es un tiempo cuando la mujer se aleja de su marido para sanarse de su herida interna. Según la Torá, este periodo es de 7 días. 7 días cuando es varón. Yo creo que ya lo he explicado en anterior ministración. Baruch Hashem. En la mujer es más tiempo. ¿Por qué? Cuando nace una mujer, pues esta mujer le deja impura a la mamá más tiempo, porque esta mujer cuando crece va a dar vida. Baruch Hashem, por eso le deja más
que te digo, más débil, más impura. Y su purificación requiere más tiempo. Aleluya. Que es muy importante entender cómo Jacadú y Baruj ha establecido todo, de cómo debe vivir su pueblo Israel, aún en las relaciones íntimas, aún en la comida, ¿no? En todas las cosas, Él es perfecto. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? A ver. ¿Por qué quiere que su pueblo sea obediente a Él? Porque hemos sido apartados para Él. Baruch Hashem, porque somos sus hijos, sus hijas de Él. Baruch Hashem. ¿Ven? ¿No han visto ustedes? ¿No? Bueno, pues acá en la ciudad por momentos cambia, pero sí podemos de repente poner como ejemplo Miraflores, San Isidro, las Casuarinas, etcétera, etcétera, la parte de Surco. Gente de un nivel supuestamente diferente. Aleluya, aleluya. Aleluya, ¿me escuchan? Aleluya. Entonces, tiene lo clasifican como la clase A, Baruch Hashem. Después viene la otra parte como la clase B. Después viene otro como la clase C, el barrio, ¿no? Aleluya. Pues, ¿de cómo lo clasificaron? Pero Jacadú y Baruj justamente desecha eso, ¿no? Porque él no seleccionó a su talmidín de la gente de la nobleza. Él seleccionó a su talmidín de gente trabajador, pescador, de gente que era publicano. Baruch Hashem, que es tan diferente, mis amados, a Gema Hayot, ¿no? Entonces, Jacadú y Baruj siempre ha clasificado. En esa clasificación, para Jacadú y Baruj no interesa, mis amados, a Gema Hayot, que tú sepas leer, sepas escribir, o tengas 4 títulos, que tengas 5 maestrías, no le interesa. Lo que le interesa es la obediencia. Eso es todo, la obediencia. Sí, pues, la gente, mis amados Ajim Ajayot, cuando encuentran algo que es importante, tú le hablas, no sabe leer y escribir, pero cuando tú le hablas, una vez que entendieron, a ellos no les mueves. No les mueves. En cambio, el letrado, cuando tú le hablas, entendió, ahora ya quiere vislumbrar y va a buscar las fuentes. Y ya comienza la discusión. ¿Ve? Que es tan diferente. Y Jacadú y Baruj no quiere, sus hijos, quiere que vayan a escuchar su palabra de él. Que se instruyan con su palabra de él. Para eso, ¿qué dijo? Mi pueblo Israel es mi primogénito. En el Mashiach seguimos siendo su primogénito. En el Mashiach venimos a ser la simiente de Abraham. Y como simiente de Abraham debemos caminar como Abraham caminó, en total obediencia, con emuná, con esa confianza que tuvo él. Esa confianza que nos muestra, mis amados Ajim Ajayot. Pónganse a pensar ustedes cuando Jacadú y Baruj dice, Abraham, heme aquí, le dice él, Haneni, heme aquí. Preséntame tu hijo en sacrificio en el monte Moriah. Que les diga a ustedes, ¿qué le dirían ahora? O en el tiempo de Abraham, ¿qué le dirían? Espérate, déjame pensar, ¿no? ¿Qué le dirían? A ver. Abraham dijo amén, aunque evidentemente le dolía en su corazón, ¿no? Pero ¿por qué dijo amén? Pregunto. Por las promesas, porque Jacadú y Baruj le había prometido que su descendiente iba a ser como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar. Baruch Hashem, y todavía no había hijo por si acaso, pero ya estaba la promesa. Entonces, cuando tú tienes la promesa en tu mente, así como Abraham, lo que te pida tú cumples. Porque si realmente muere este primogénito, el único hijo, ¿cómo se cumple la promesa? ¿Ve? Entonces, él tenía esa inmuná, que de su descendencia iba a salir una cantidad de naciones y pueblos.
Y por lo tanto, él en obediencia va llevando a su hijo. Bueno, acá hay algunos nuevos, nuestros amados, nuestras amadas, pero es bueno preguntar, ¿no? ¿Cuántos años tenía Yitzhak? ¿10? ¿15? Pregunto, a ver. 19, 20, ¿cuántos años cree que tenía? Es importante. 30 años, mis amados, Ajim Hayot. Isaac tenía 30 años. Está siendo conducido con su hijo en total obediencia, en sujeción a su padre. Cuando su padre va ya a amarrarle para el sacrificio, él se deja amarrar. Baruch Hashem. Hasta que él levanta el cuchillo y cuando está por momento de sacrificarlo, dice, alto, le dice Elohim, ahora sé que tú realmente me temes. El cordero de sacrificio está dentro atrás en el salzar y cuando mira ahí estaba el cordero. Ahí Abraham vio la muerte del Mashiach también, cómo iba a morir él. La historia es maravillosa. Cuando regresamos a nuestra raíz, mis amados Ajim Hayot, es maravilloso entender para reflexionar ahora nosotros. Si nos pide algo, nos resistimos. ¿Ve? Pero Abraham no se resistió. ¿Ve? No, él simplemente obedeció. Su hijo no se resistió. ¿Ve? El hijo camina delante de su papá, ¿no? O junto con su papá, como que tuviera 10 años, 8 años, pero tiene 30 años. Aleluya. No es poca cosa, ¿no? ¿Ve? Pero así está escrito, mis amados. Está escrito. Bien, mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí esta parte de esta administración, de esta porción de la Torá, haya sido de bendición para nuestra vida. Baruch Hashem, Hakadosh Baruj Hu quiere prepararnos para esta fiesta, para este Moedín de Pesach. Pesach que está compuesto de 3 fiestas. Pascua, Pesach, el día 14, día 15, Matzó, pan sin levaduras, y el día 16 al 17, Premicia, Bikurim. Baruch Hashem. La resurrección del Mashiach justamente fue en el día de las primicias. Por eso es el primogénito de la resurrección. Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por esta porción de la Torá que nos ha entregado hoy día. Pero reflexionemos cómo estamos. Esto es para reflexionar cada uno de nosotros, analizarnos cada uno de nosotros y corregir, enmendar eso, salir de ese cuadro. Baruch Hashem, si hay una mancha, quitamos esa mancha, pues. Si hay 3, hay que ir quitándole esa mancha. De repente no puede quitarlo los 3, pero a uno, pues. Busca un borrador, un lápiz paper, pero vas borrándolo, ¿no? Baruch Hashem. Bien, mis amados, levanten sus manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del Universo. Te agradecemos, Abba Kadosh, por este día maravilloso de estar congregados en este lugar. Te agradecemos lo profundo de vuestros corazones, Abba Kadosh, porque tú nos has hecho, Abba, merecedores de ser la simiente de Abraham, Abba. Abba Kadosh, tú nos has apartado, nos has sacado de la oscuridad de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable para exaltar y bendecir tu bendito nombre. Gracias, Abba Kadosh, por este Yom Haskado de la semana, por la vida y por la salud, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Abba Kadosh, que siga usted obrando grandemente, liberando a su pueblo Israel de la oscuridad de las tinieblas, trayendo a tu luz admirable. Sosténgalo en sus luchas, sus angustias, Abba Kadosh. Sosténgalos, Abba Kadosh, en los momentos de sus flaquezas, Abba. Seas tú, Abba Kadosh, su soporte, su escudo protector, Abba Kadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach.
Y te pido, Abacadosh, que seas así como en el desierto que guiabas a tu pueblo Israel, de día como una columna de nube, de noche como una columna de fuego. Tú guiaste a tu pueblo, Abacadosh, iluminaste a Abacadosh, dirigiste, le hablaste a tu pueblo, le instruiste a Abacadosh para que pusieran por obra cuando te entrara a la tierra prometida. Pues te pido a ti, Abacadosh, en este tiempo de la preparación, Abba, que cuando viene Yahshua HaMashiach, seremos guiados a Jeret Israel, Abacadosh, y para ello requerimos tu preparación, tu enseñanza, tu instrucción, Abacadosh. Cada palabra, cada pasuk sean guardados, grabados en las tablas de vuestros corazones, para ponerlo por obra y ser hacedores de tu palabra. Y ayúdanos a caminar con humildad, sencillez de corazón, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Ajayot. Hakadú Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Un abrazo a la distancia para todos vosotros. Aleluya.